Un placer y una bendición enorme poder compartir en esta mañana contigo lo que Dios quiere que comparta contigo. Y para hacerlo vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, vamos a estar leyendo del versículo 22 al 27. A la letra dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí, y le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y digo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Tengo el privilegio de compartirte la escritura en esta noche, y lo vamos a hacer esta mañana bajo el título: Mara no es para siempre. Relata esta historia, tremenda historia, que horas antes el pueblo de Israel estaba entre Faraón y el Mar Rojo, en una encrucijada tremenda. Clamaron a Jehová, conocemos la historia, y Dios le dio una tremenda, pero tremenda victoria sobre Faraón y su ejército. Horas después, entonces ellos llegan su primera incursión en el desierto. Dice que estaban cruzando el desierto de Sur. En el hebreo original, Sur significa pared o muro. Entraron a este desierto, su primera incursión en el desierto, y apareció la primera prueba. Llegaron a un lugar después de caminar, imagino, unos cuantos kilómetros, sedientos, y las aguas que encontraron en aquel lugar no estaban aptas para ser bebidas. Eran venenosas, amargas. Y es por eso que nombraron a este lugar Mara. Y Mara, traducido al castellano, significa amargura. Y es por eso que en esta mañana te quiero hablar bajo el título: Mara no es para siempre. El desierto no es un lugar para edificar ni para acampar. El desierto es solamente un proceso en tu vida y en mi vida. Un lugar en el que Dios va a tratar contigo, va a tratar conmigo con algún propósito. Pero no acampamos en la amargura, no acampamos en la desesperación, no acampamos en la prueba. Es solamente un proceso. Lo primero que quiero compartirte es el propósito del desierto. Este texto no está acá en la diapositiva, pero Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, parece que Moisés tenía una pregunta en su corazón acerca del por qué anduvieron 40 años en el desierto. Y Dios responde: y te acordarás de estos 40 años por lo que te hice andar por el desierto. Y ahí Dios le describe el por qué: para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habría de guardar mis mandamientos o no. Y a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, a la luz de nuestra teología, que es que creemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todos lados al mismo tiempo. ¿Tendría Dios que meternos en algún evento específico, o tendría Dios que propiciar algún escenario determinado para saber cómo vamos a responder a esto? La respuesta es simple: no. En otras palabras, Dios provee el desierto a nuestra vida. Dios permite el desierto, la prueba, el momento de amargura quizás, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que sepamos qué hay en nuestro corazón, cómo reaccionamos en este tipo de escenario, qué nos falta, qué tenemos. Bendito sea el nombre de Jesús. El desierto tiene un propósito, pero también, escuche bien, el desierto tiene fecha de entrada y fecha de salida. Repito, no es para acampar, no es para edificar. Nosotros no edificamos sobre la arena en el desierto. Nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo. Bendito sea Jesús, sobre sus promesas. Ahora, ¿alguien disfruta el desierto? Pues no. Nadie puede venir a decirme que disfruta cuando está pasando por pruebas. Y es preciso que hagamos una distinción entre qué cosa es prueba y qué no es prueba. Lo primero que tenemos que mirar es el origen de nuestro desierto. ¿Por qué estamos pasando por ese lugar?
Porque a veces no son pruebas y como cristianos decimos, estamos pasando por pruebas. No son pruebas, simplemente son resultados de nuestro mal obrar. A veces de nuestra desobediencia, de tomar decisiones erradas. Y lógicamente para esto el Señor también tiene solución, pero no es el tema que nos ocupa hoy. Yo voy a hablar del desierto por el que Dios te hace andar, permite que tú andes en el momento de prueba. Y además de la autoridad que me da la Biblia para hablar de esto, tengo la autoridad de la experiencia. Porque he pasado por muchos desiertos físicos y espirituales. Y hoy día estamos transitando por uno. Así que vengo a hablar una palabra que rema a mi corazón y a mi vida y para ti también. Experiencia vivida, he visto la mano de Jehová obrar muchas veces. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo que he visto en las Escrituras, el momento de la prueba, de la aflicción, de la angustia, por así decirlo, de la amargura, siempre viene detrás de una gran victoria. Ya vimos que acababan de pasar el Mar Rojo dividido al medio, ellos pasar completamente y luego de ellos pasar, pues quedó Faraón y todos sus carros en el fondo. ¡Qué poderoso! Pero aunque la Biblia dice que nosotros iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, la vida del cristiano no es color de rosa siempre. ¿Por qué dice la Biblia que iremos de victoria en victoria? Porque iremos de batalla en batalla. Usted no obtiene una victoria si no está pasando por una lucha, una prueba o una batalla. Nadie obtiene una victoria de la nada. Las victorias se conquistan ¿dónde? En la batalla, en la lucha. Y precisamente esto es lo que te quiero compartir. Y la Biblia, la mayoría de las veces relata que cuando un pueblo o un personaje bíblico entra en una prueba es porque antes tuvo una gran victoria. Y es que tenemos un enemigo que no se queda de brazos cruzados, el Señor le reprenda. Pero también tenemos un amigo que dice la Escritura que no se adormece, que no duerme, que guarda a Israel, el que te guarda a ti y el que me guarda a mí. Y este amigo que usted y yo tenemos nos prometió algo. Sí, que andaríamos en valle de sombra y de muerte, es preciso que eso pasa. Pero que su vara y su cayado nos va a infundir aliento en el valle de sombra y en el valle de muerte. La Biblia nunca ha prometido, el Evangelio no es una promesa de que todo va a ser prosperidad como predican algunos, todo te va a ir bien, no, todo lo contrario. El que se disponga a servir a Dios, muchas aflicciones son las de justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Pero hay que pasar por pruebas, hay que pasar por desiertos. Es ahí donde se forja el carácter del creyente, del cristiano. Es ahí donde aprendes a depositar tu confianza en el Rey de Reyes, cuando en tus manos no está la solución. Y ellos llegaron allí a Mara, y estando en su primera incursión, cuando llegaron y vieron que las aguas eran amargas, lo primero que hicieron fue murmurar contra Moisés y contra Dios. La orden de Dios no era ni siquiera que acamparan allí, ni que hicieran campamento en la amargura, en la ansiedad. Que tenemos que transitar, sí, pero no acampar ahí. Y la decisión de quedarse allí, tratar de buscar agua y acomodarse fue lo que provocó esta actitud en el corazón de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos llegaron a Mara y bueno, ya usted sabe, amargura, tristeza, todo lo que puede venir en la vida de un creyente. El pueblo murmuró, el desierto no es un lugar de disfrute, pero que tampoco se convierte en un lugar de angustia para tu vida. Confiado que Dios está en absoluto control de lo que viene a nuestra vida. Vamos a compartir algunos pasajes bíblicos y voy a tomar por ejemplo la vida de un hombre de Dios que tuvo que andar por el desierto después de una gran victoria. En 1 de Reyes capítulo 19, todos sabemos de quién vamos a hablar de Elías. En el capítulo 18, Elías había obtenido una victoria descomunal. 3 años sin llover en todo Israel, había proliferado la idolatría. Israel se estaba desviando de los caminos de Dios, de la senda antigua que llamaba el profeta Jeremías. Y Elías convocó a 450 profetas de Baal y otros profetas de otros dioses también, no solamente estos 450, pero los protagonistas son los de Baal, porque Baal era el dios, ya tú sabes, mero de los impíos. Y lo retó. Y usted conoce la historia. Vamos a ver cuál es el Dios que responde por fuego. Después de estar horas y horas intentando los profetas de Baal, nada ocurrió. Elías oró, respondió Dios, consumió la ofrenda y Elías con sus propias manos decapitó a 450 profetas de Baal. ¡Qué tremenda victoria! ¡Qué respaldo de Dios para este hombre!
Horas después de esto llegó la noticia a Jezabel y Jezabel envía un mensaje en el capítulo 19 de Elías. Díganle a Elías que mañana a esta misma hora su cabeza estará igual que la cabeza de estos profetas que él decapitó. A ver, te voy a preguntar una cosa, hermano. En Cuba decimos que guerra avisada no mata soldados. ¿Usted cree que si la intención de Jezabel verdaderamente era decapitar o degollar a Elías, ella les iba a mandar el aviso? Claro que no. Simplemente que el enemigo sabe quién está de tu lado y quién está de mi lado. Y lo que comienza es a vociferar, a tratar de intimidarte. Acuérdate que la Biblia dice que él es como un león rugiente. Él es como alguien, solamente ruge. Yo no sé si usted ha visto los leones cuando ya están viejos. Utilizan los leones más viejos de la manada. Son los que salen a rugir porque ya no tienen velocidad, no tienen la habilidad de cazar. Y este rugido como que atemoriza a la manada que ellos van a cazar. Y las hembras jóvenes andan y son las que cazan. Dice la Biblia que el diablo es como un león rugiente, pero no es un león. Nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, al verdadero, al que no es copia, al que no es imitador. El diablo lo que es una leona sin dientes, Señor le reprenda. Que lo único que sabe es rugir porque no le queda más nada. Fue vencido en la cruz de Calvario. Y él sabe que en ti hay poder, hay autoridad, porque viene de Cristo. Y yo nunca digo, no, el diablo está debajo de mis pies, porque eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que el diablo está bajo los pies de Cristo. Y como yo estoy guardado y protegido por el que tiene el pie sobre el diablo, yo sé que todo lo que ocurre en mi vida va a ser permitido por él. Entonces Elías se asustó y salió huyendo. Después de haber tenido una victoria tremenda, de nuevo se repite el escenario, el momento del desierto y la prueba. Versículo 1 del capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 2. Envió entonces Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Se refería a los profetas de Baal. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y vamos a hacer hincapié en este versículo 4. Y se fue por donde dice la Escritura. Dígalo en voz alta. ¿Y se fue por dónde? Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Voy a detenerme ahí. Ya le decía que el desierto no es un lugar de disfrute. Y a veces el desierto, la prueba, a solo un día de camino, suele ser tan fuerte, tan terrible, que nos da deseo de tirar la toalla, de colgar los guantes en el argot boxístico, de rendirnos. A veces hay personas, hay creyentes que el enemigo le ha ocupado la mente de tal manera que hasta han atentado contra su vida en medio de una prueba. Fallaste, caíste. Y tu mente enseguida, el enemigo viene: mira la deshonra que vas a padecer, te van a criticar, vas a ser escarnecido delante de todos. Y muchos hombres y mujeres de Dios se han quitado la vida por esto. Pastores incluso, porque no han sabido manejar el desierto. Y Elías era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Y llegó a un enebro. Un enebro es una planta insignificante, pequeña, que ni siquiera es frondosa, que no tiene buenas ramas, que no da buena sombra. Pero en el desierto, hermano, cualquier cosa que usted vea le va a parecer buena. Por eso hay que tener buena vista. Es como un buen beisbolista que está ahí y tiene que saber la lección del lanzamiento correcto para hacerle buen swing y pegarle a la bola. Doy gracias a Dios porque esta madrugada Cuba ganó a China Taipei y clasificó a la segunda ronda del clásico por los pelos, pero clasificó. Sí, amado hermano, y llegó la ansiedad al corazón de Elías también. Y le digo a Dios: yo lo que quiero es morirme debajo de este enebro. Pero el desierto no es el lugar para edificar, no es el lugar para acampar. La amargura, la desesperación no es el lugar donde tú tienes que establecer tu fe, sino en Cristo Jesús. Y cuando él estaba en esta condición, allí con deseos de morir, bendito sea el nombre de Dios, el Señor envió un ángel
Porque si algo tenemos que estar seguros, que el respaldo de Dios es seguro, es eficiente, es eficaz. Y recuerden, cuando hablamos ahorita, hay que revisar el origen de nuestro desierto. El origen del desierto de Elías es haber cumplido con la palabra de Dios, haber mostrado el poder y glorificar a Dios. Ahí va a estar el respaldo de Dios. Si usted a Dios lo envía de misionero a un lugar determinado, yo al menos pienso así, un lugar difícil, y usted hay momentos que no hay ni qué comer en su mesa, usted tiene la autoridad celestial para decirle a Dios, yo estoy aquí porque tú me enviaste. El trabajo tuyo es poner comida en esta mesa para mi familia, porque yo estoy en este desierto tomado de tu mano, no ando solo. Yo vine aquí a cumplir tu voluntad. Y cuando estamos en esta situación, Dios va a mostrar su respaldo. Elías experimentó 3 toques especiales en este proceso de desierto. El primero, lo vamos a ver ahí en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel, ¿qué dice? Dígalo alto, ¿un ángel qué? Un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ese es el primer toque. Lo primero que Dios va a hacer en un proceso de esta índole, cuando llegue la angustia, cuando llegue la desesperación, porque humanos somos y eso puede ocurrir. Lo que no podemos es acampar. Nosotros no podemos impedir que las aves vuelen en nuestra cabeza, sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. Humanos somos y vamos a pasar por luchas, ansiedades y todo tipo de pruebas que nos van a angustiar y hasta nos quieren amargar. Pero lo primero que hizo Dios fue mostrarle a Elías que no estaba solo. El primer toque fue un toque de respaldo. Hey, hey, despierta que no vas a morir, aquí estoy yo. Come, aliméntate. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese fue el primer toque. Elías despertó, se alimentó. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Que parece que le hizo buena digestión lo que comió. Usted cuando come a veces no le entra sueñito. Yo a veces salgo de la iglesia con un hambre terrible. Y mi esposa siempre me trae una meriendita preparada y yo manejando me la voy comiendo de regreso a la casa. Y me entra un sueño. Parece que Elías degustó, saboreó lo que Dios le había preparado. Y se quedó dormido. Pero como Dios es Dios y conoce el corazón humano, Dios no solamente se detiene en el primer toque para decirte estoy contigo, tú no estás solo, no vas a morir. Hay un segundo toque en este proceso. El versículo número 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó. Diga, lo tocó. Diga en voz alta, lo tocó. Dile al hermano que está a tu lado, tú no estás solo, en el momento preciso Dios te va a tocar. Dios te va a tocar en el momento de la prueba y te va a demostrar que tú no estás solo. Ya en el segundo toque no solamente le demuestra que no está solo, dice, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. En el primer toque te hace ver que no estás solo, que estás respaldado, que tú no entraste al desierto solo. La segunda vez que viene te visita y te toca, te dice, no solamente no estás solo, sino que no he terminado contigo. Este desierto tiene un propósito, tiene fecha de entrada, tiene fecha de salida. Estás aquí porque yo te traje y algo quiero hacer contigo. Levántate porque largo camino te resta. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay propósitos divinos en los tiempos de aflicción y pruebas. Ahí no estamos en vano. Dios lo ha permitido por algo. Largo camino te resta. No solo te respalda en el desierto, no solo te hace ver que no estás solo, sino también te dice que hay propósitos para tu vida también. Que algo quiere hacer contigo. Entonces dice el versículo 8 que ahí reaccionó Elías y fortalecido por este alimento caminó 40 días y 40 noches. Yo no sé si a usted le suena el término 40 días y 40 noches, súper reiterativo en la Biblia. Muchos teólogos consideran que el término 40 días y 40 noches es un hebraísmo. Es decir, es una expresión particular de los hebreos para dar a entender un tiempo indeterminado, pero que es bastante. A veces yo le digo a mi hijo, ya te he dicho más de 1000 veces que no haga esto. Y mentira, se lo he dicho como 3 o 4 veces. Pero eso es un cubanismo. Usted sabe. Es para dar a entender que se lo he dicho demasiadas veces, que ya tiene que entender lo que le estoy diciendo, ¿o no? El hebraísmo es lo mismo.
40 días, 40 noches Moisés acá, ahora 40 días y el hermano Elías caminando. Lo que describe es que estuvo muchísimo tiempo caminando por el desierto. El desierto es difícil. A veces sabiendo que Dios nos está respaldando e incluso sabiendo que Dios tiene un propósito con nuestra vida, regresa otra vez la desesperación, regresa otra vez la angustia, regresa la amargura porque somos débiles, porque somos humanos. Y a partir del versículo 10 vamos a ver cómo Elías entonces llega a una cueva. Voy a tratar de no ser tanto énfasis en los versículos para poder adelantar. Elías llega a una cueva y se echa dentro de la cueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando estaba allí dentro de la cueva otra vez en el desánimo, la cueva de la desilusión, de la desesperación, ahora viene y le visita el Señor personalmente. Ya no manda un ángel. Y le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Si Dios viene y pregunta a tu vida: hey, ¿qué estás haciendo ahí? Es porque simplemente Él no quiere. Ese no es el propósito de Dios para ti. Ese no es el lugar por donde Dios te ha mandado a transitar. En el desierto no es ni para morir en el enebro, ni para morir en una cueva. Hay un propósito más allá. No acampemos en la amargura y en la desesperación. Y entonces el Señor se le mostró y le dijo: oye, ¿qué haces aquí? Sal fuera. La sacó fuera y Elías comenzó a buscar a Dios. Dice la Biblia que en un terremoto no lo halló. En un viento recio no lo halló. En los truenos tampoco lo halló. Pero eso no quiere decir que Dios no se mueva en esas áreas, porque si no Elías no lo hubiese buscado ahí. Un hombre que estaba acostumbrado a intimar con Dios, lo más seguro es que él sabía que cuando el monte temblaba y humeaba, allá con Moisés era que la gloria de Dios se mostraba. No podemos meter a Dios en un molde. Lo único que tenemos es que tener un corazón dispuesto a dejar que se muestre donde quiera mostrarse. Y la Biblia dice que se mostró en el siervo apacible. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Dios ya se le reveló en persona, porque sabe, mire, cuando vemos la vida de José, mi pastor predicó hace poco de José. José tuvo tremendos sueños, pero en el sueño lo que Dios le reveló a Moisés fue el final de la película. Dios le mostró a Moisés lo que iba a hacer, pero no cómo lo iba a hacer. Todo ese desierto que tuvo que transitar José para obtener y llegar a lo que era el propósito de Dios para su vida, muy pocas veces Dios lo revela. Porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Pero bíblicamente cuando vemos, la mayoría de las veces Dios te dice lo que quiere hacer contigo, pero no cómo lo va a hacer contigo. Y entonces ahí claramente el Señor le dice a Elías: brother, yo no te traje aquí a morir, hermano. Yo te traje acá con un propósito. Tú piensas que tú entraste al desierto por azar, pero no. No. La cosa no es así. Versículo 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira, cuando tú estás en angustia y desesperación, hermano, usted cree que el caso suyo es el peor del mundo y se está ahogando en un vaso de agua y no sabe que el vecino al lado tiene la barba ardiendo, que tiene un problema quizás peor que el tuyo. Tuvo que venir alguien y le dijo: hey, papi, ¿qué te crees tú? La última Coca-Cola del desierto. Hay muchísimas rodillas que todavía no se han doblado ante Baal. Lo que pasa es que el momento de la desesperación y la angustia te hace ver que tu caso es el peor de todos. Mentira del diablo para afligirte, para amargarte, para hacerte morir en el desierto. Mira lo que le dice el Señor. Ya no mandó un ángel. Dice: y le dijo Jehová, versículo 15, ve, lo tenemos ahí. ¿Qué dice? Ve y vuelve ¿por dónde? ¿Y cuál es su camino? Dígalo en voz alta. El desierto. Yo no he terminado contigo, papi. Regresa al desierto porque hay un propósito en este desierto. Por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
Dios había tomado a Elías después de aquella gran victoria, lo había entrado al desierto para procesarlo, para animarlo, para hacerle entender que es preciso que pasemos por diversas pruebas, como decía el apóstol Pedro, aunque por un poco de tiempo. Después llegará el momento de la respuesta divina. Y le digo por último, primer toque te respalda y te dice tú no estás solo, no morirás. Segundo toque en el desierto te dice y te revela que hay mucho más para hacer contigo. Levántate y come porque el largo camino terrestre. Y la tercera visitación y el tercer toque es para develarte el propósito divino en este desierto. Camina por el desierto rumbo a Damasco, llega y unge a Hazael como rey. Había algo que hacer del otro lado del desierto. ¿Sí o no? Vamos a regresar al texto áureo que teníamos en Éxodo capítulo 15. Y solo voy a leer el 27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si lees un poquito antes te vas a dar cuenta que en la adversidad, en la angustia, Dios mete su mano, porque las aguas eran amargas, no se podían beber, y aunque Dios no quería que acamparan ahí, dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le cooperan, le ayudan para bien. Esto es según eso es conforme a los que según sus propósitos son llamados. ¿Usted se cree un llamado de Dios? Lo somos. Si estamos aquí es porque un día respondimos al llamado de Él. Porque a veces pensamos que el llamado es, no, el llamado ministerial. No, nos ha llamado como nación de reyes y sacerdotes a todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo otro también es un llamado. Pero este llamado personal a cada creyente, como rey, sacerdote, como nación santa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura que Él convirtió esta agua amarga, echaron una rama y ahí no me voy a detener porque no acabamos nunca. Y la convirtió en agua dulce y pudieron beber. Porque Dios torna las adversidades en victoria. El mismo Satanás vio a Jesús crucificado, lacerado, muerto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tetelestai, consumado es. Y cuando el diablo escuchó a Jesús decir tetelestai, consumado es, dijo, ¡ah, gané! Qué linda es la ignorancia para el ignorante, ¿no? Es lo que no sabía, que Jesús estaba declarando, yo he vencido, estoy exhibiendo a este compadre aquí en la cruz. Y al tercer día se levantó de entre los muertos y ahí sí lo exhibió públicamente, le restregó su victoria en la cara. No importa lo que estemos pasando, lo que nos toque vivir, lo que nos toque pasar, si estamos caminando con Jesucristo, si estamos caminando con el de arriba, tetelestai, consumado es, la victoria ha sido comprada, la victoria es segura, usted va con el que todo lo puede, no está derrotado. Ahora, hay mucha gente que cuando un cristiano entra en depresión, ese término no le gusta a muchos creyentes. Lo critican. Qué bueno que tú tienes un nivel espiritual que no desciendes a ese nivel. Pero el maestro mío, Jesús, en el huerto de Getsemaní, se deprimió, se amargó. Porque es de humanos. Él, en su humanidad, vivió esto. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para este proceso? Mateo 26, versículos del 37 al 38, si lo pueden poner acá. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Qué dice? Y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo estaba Jesús? Triste y angustiados. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, en el que Él no había pecado, el que sabía que Él era el Emmanuel y que Dios estaba con Él en todo momento. En su humanidad se entristeció. En su humanidad. No hay pecado en que te amargues o te entristezcas. El error está en acampar en esa condición, en edificar en esa condición, porque eso seca los huesos. La solución es esta. Entonces Jesús les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Me puede poner el 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y aquí está la solución para esto. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, porque es mentira.
El que me diga que disfruta el desierto, la prueba, que se goza, que es mentira. Sea sincero con Dios. El desierto es difícil. En el desierto se llora. En el desierto se sufre. En el desierto incluso te puede angustiar hasta la muerte. Puede venir el estrés, la desesperación. Pero la solución, la posición nuestra debe ser esta: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La manera para salir de la desesperación y la amargura es estar consciente de que la absoluta y perfecta voluntad de Dios gobierna tu vida. Y por dura que parezca la situación, del otro lado te espera el campamento, te espera el IN, te esperan las 70 palmeras, te esperan las 12 fuentes de aguas vivas. Bendito sea el nombre de Jesús. Puedes ponerte en pie, amado hermano. Puedes ponerte en pie, mi hermano Rafa, si me ayuda, Moisés, el que sea, que me ayude con el teclado. Dios no nos ha traído por el desierto para perecer, ni para acampar en él. Él te ha traído para mostrarte que no estás solo. Él te ha traído para decirte que no ha terminado contigo, que el largo camino te resta. Él te ha traído para decirte que no solamente no ha terminado contigo, sino que hay un propósito específico. Y en su momento quizás estés en el segundo toque ahora mismo. Quizás ahora mismo solamente estés en el segundo punto del proceso en el que Dios te dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Pero si sigues caminando en tu camino por el desierto, en el rumbo correcto, un día se va a manifestar Dios y va a revelar su propósito en este desierto para ti. Y te va a mostrar por el camino que debes andar para llegar al propósito divino en tu vida. Muchas veces en mi camino hacia los Estados Unidos yo pensé que estaba equivocado. Y cuando me vi en medio de una selva sin comida, mis hijos a punto de morir, yo me juzgué a mí mismo y dije: qué irresponsable soy. ¿Cómo es que yo metí a mi familia en este lugar? Y en el momento más difícil le dije al Señor: Señor, todo lo que yo poseo de valor está aquí conmigo. Si pierdo algo de lo que yo tengo de valor, ya mi vida no tiene sentido. Y en ese momento Dios me tocó y me hizo ver que no había terminado conmigo. Quizás todavía a esta altura estoy en el segundo toque. Dios no me ha mostrado específicamente lo que quiere conmigo de manera personal, pero sé lo que quiere conmigo como creyente. Sé cuál es el propósito de Dios y todos nosotros sabemos. No necesitas que venga un profeta y te ponga la mano en la cabeza y te diga cualquiera de esas sandeces que se dicen hoy. Y yo no niego que hayan hombres de Dios ungidos que puedan hacerlo, pero la voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida y mi vida está aquí. Todo lo que tú necesitas conocer para no morir en el desierto está aquí. Dios no te va a dejar morir en el desierto. Hace unos días escuchaba una canción y quizás Rafa no me pueda seguir, pero yo la quiero cantar aquí. Dice así: cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos lo dijo, que sería muy necesario pasar por luchas y tormentas. Y es en medio de esas pruebas que el enemigo se levanta. Escuche bien. A susurrarte en el oído que lo que Dios ha prometido no lo verás, que no le creas. Pero mira, mi corazón lo sabe bien, sí lo sabe bien, que aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. No es con carros, no es con ejércitos,
es con la fuerza del de arriba. Oremos. Padre, gracias por cada prueba en nuestra vida. Señor, gracias por cada desierto, por cada momento de aflicción, Señor. Lo único que te pedimos, amados padres, es que fortalezca nuestra vida para poder transitar el momento de la prueba y la angustia en victoria, con dignidad, con la frente en alto, no cabizbajo ni derrotado, mostrándole al mundo que estamos vencidos. No, en medio de la prueba, que la gente tenga que decir: ¿cómo es posible que esté pasando por esto? Aún tenga fuerzas para adorar, tenga fuerzas para alabar, tenga fuerzas para cantar. Es que sabemos quién camina en nuestro desierto. Es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Padre, danos las fuerzas, ayúdanos. En tu nombre, Jesús. Amén. Denle las gracias a Dios.